Bienvenidos a nuestro encuentro semanal con el pasado. El Paraguay como Estado es heredera de alguna forma del Estado español monárquico. Ejemplo es que las leyes empleadas durante los primeros años independientes eran las españolas. También algunas instituciones coloniales como los cabildos funcionaron algunos años más después de declarada la República Paraguaya. Incluso los problemas sin resolver en materia de límites que tuvimos como país independiente fueron los mismos problemas que los españoles no lograron solucionar en el siglo XVIII. Pero si algo caracterizó a las independencias americanas fue que tarde o temprano estas nuevas repúblicas establecieron relaciones diplomáticas con sus antiguas metrópolis. Hoy en Charla con la Historia, ruptura y reconciliación, restablecimiento del contacto y relaciones diplomáticas del Paraguay y España. Entremos en contexto. Hoy hablamos de sucesos ocurridos entre 1811 y 1880. En este periodo Paraguay experimentó grandes cambios. De gobiernos colegiados como la Junta Superior Gubernativa se pasó a unipersonales, luego de una dictadura muy cerrada a una presidencia más abierta. También estuvo la Guerra Guazú y una década con una constitución de espíritu liberal, aunque con un caos político, 6 presidentes en 10 años. Por su parte, España también vivió importantes cambios. Pasó de ser una potencia colonial a solo una fracción de su anterior grandeza. Fernando VII retornó al trono tras la derrota de Napoleón, pero se negó a reconocer y jurar una constitución. Las revoluciones liberales europeas golpearon a España. Después de Fernando VII le siguió su hija Isabel II, quien gobernará al tiempo de producirse el reconocimiento de la independencia paraguaya. Para dialogar sobre este asunto, hoy nos acompaña el embajador Ricardo Escabone Yegros. Es abogado, integrante del cuerpo diplomático del Paraguay, investigador con varias publicaciones y también es académico de número de la Academia Paraguaya de la Historia. Embajador, un gusto que nos acompañe hoy en nuestro programa. Un placer, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. El Paraguay es independiente de España desde aquel 1811. El primer Congreso Nacional suspendió, para no reponer más, la obediencia al entonces defenestrado rey Fernando VII y al Consejo de Regencia, que peleaban, por cierto, en su nombre ante la ocupación napoleónica. Ahora bien, cuando nosotros entramos dentro del contexto de nuestra independencia, resulta ser que más pareciese que nos independizamos de Argentina y no de España. ¿Nos puede comentar un poquito qué fue lo que aconteció en ese instante? La independencia del Paraguay es la ruptura de la situación de dependencia en que vivía este territorio de la monarquía hispánica. Pero el gran esfuerzo por consolidar esa independencia encuentra frente a la voluntad independentista del Paraguay a la ciudad de Buenos Aires primero, a las Provincias Unidas y a la Confederación Argentina. Es un esfuerzo la independencia paraguaya que va a requerir 40 años de voluntad y de acciones para consolidar, para asegurar, para afirmar esa independencia. Y frente al Paraguay, la Argentina. Y España, dentro de este contexto en la región, ¿cómo vio ese proceso? Le consulto. Paraguay estaba muy alejado de los centros principales de organización colonial de la monarquía hispánica. Estaba en el interior del continente y por ese motivo los esfuerzos por la reconquista, las gestiones principales de España por recuperar el dominio de sus antiguas posesiones en América no llegaron a sentirse en el Paraguay. Fíjese, Paraguay constituye un gobierno autónomo en 1811, todavía jurando pro forma fidelidad al monarca cautivo en ese momento, y desde 1813 se constituye como un Estado independiente. Pero al constituirse como un Estado independiente, el Paraguay se recluye detrás de sus fronteras. Adopta una posición de no mantener relaciones políticas con otras entidades y en todo momento
mantener una situación de neutralidad respecto de las guerras que se libraban fuera de su territorio. Eso permite consolidar internamente la independencia del Paraguay. Esa nueva entidad política que se llama República del Paraguay va a tener una fuerte formación hacia el interior, pero el aislamiento va a implicar que esa entidad política no sea reconocida al exterior y que su independencia sea discutida por la Confederación Argentina, que pretendía mantener la estructura del antiguo virreinato del Río de la Plata. Y una cuestión muy curiosa, el aislamiento del Paraguay dio lugar a que aparecieran distintas versiones sobre la verdadera intención del gobernante paraguayo, que en ese momento era el doctor Francia. Incluso en la corte española actuó un falso marqués de Guaraní que invocaba la representación del gobierno paraguayo, indicando que el Paraguay el doctor Francia estaba cuidando el Paraguay para una eventual reincorporación a la corona hispánica. Eran fantasías que se podían explotar, un estafador, diríamos en los términos actuales, un estafador, pero que se movió en esas cortes y que incluso daba lugar a informes que llegaban inclusive hasta el libertador Simón Bolívar. A mi juicio, es algo que habría que investigar más, la mala voluntad de Bolívar respecto del dictador Francia tenía que ver también con las informaciones que llegaban de la actuación de personajes como el marqués de Guaraní. Interesante. Y esta situación en la monarquía, ¿cuándo de alguna forma se comienza a rever con verdaderas informaciones? ¿Un estimativo tendríamos nosotros? El Paraguay fue un gran enigma incluso después de la muerte del dictador Francia. Después de la muerte del dictador Francia en 1841, el Congreso autoriza al gobierno, formado por los cónsules Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso, que mantengan relaciones de amistad y comercio con otros países, y permite la apertura del país para el comercio exterior, que se había ido reduciendo, restringiendo, prácticamente quedando en muy poca dimensión durante la dictadura del doctor Francia. Y lo que encuentran Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso es la negativa del gobierno de la Confederación Argentina de aceptar la independencia del Paraguay, de reconocer la independencia del Paraguay. Y eso obliga a que un año después, constatada esta realidad, el Paraguay realice una declaración expresa, una declaración formal de su independencia en un congreso que se reúne en noviembre de 1842. Con esa declaración, el Paraguay inicia una gestión internacional para el reconocimiento de su independencia por otros estados. Y ahí España comienza a tener conocimiento de lo que había en Paraguay. Como señalaste al principio, habían pasado España había pasado por muchos cambios entre 1810 o 1811 y 1842, la década de 1840. Había muerto Fernando VII, la corona recayó en su hija de 3 años, Isabel II, todavía en manos de regentes, primero la regencia de su madre, después la regencia de un general, hasta que adelantaron su mayoría y España inicia un proceso de monarquía constitucional, ¿verdad? Una monarquía con una constitución y con gobiernos diferentes. Y también en ese tiempo España toma la decisión, que no se pudo tomar mientras vivía Fernando VII, de reconocer a las nuevas repúblicas hispanoamericanas, a las repúblicas que se habían constituido dentro de los dominios hispánicos en América. El primer país que obtiene el reconocimiento español es México, y a partir de ahí cada país va a negociar su reconocimiento. Y ahí es donde inicia la vinculación de la República del Paraguay con el Reino de España, dentro de esa nueva realidad, ya roto todo vínculo de subordinación.
Qué interesante. De hecho, sobre eso vamos a hablar a la vuelta a la pausa. El embajador es también autor de La hija pequeña de la madre patria, España y la República del Paraguay en el siglo XIX. A la vuelta a la pausa vamos a estar adentrándonos en este tema de cómo se da ese reconocimiento entre Paraguay y España. No se mueva. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando sobre la ruptura y reconciliación, el restablecimiento del contacto y relaciones diplomáticas de Paraguay y España. Según documentación obrante en los archivos españoles, hay antecedentes de negociación ya en el año 1854. El acuerdo fue firmado el 10 de septiembre de 1880 como Tratado de Paz y Amistad celebrado entre España y la República del Paraguay. El mismo fue también publicado en la Gaceta de Madrid recién el 2 de julio de 1882. Hoy nos acompaña el embajador Ricardo Scavone Yegros, autor de La hija pequeña de la madre patria, España y la República del Paraguay en el siglo XIX. Doctor, la pregunta del millón es, sabemos que en 1880 se firma el tratado, pero ya aparentemente en Montevideo había un diplomático español, ¿verdad?, en la zona, y la pregunta es, ¿por qué se prolongó tanto el hecho de que España reconozca al Paraguay su independencia? Las negociaciones efectivamente comenzaron en 1846, gracias a que tanto Paraguay como España constituyeron representaciones diplomáticas en Montevideo y pudieron conversar agentes de los dos países. El encargado de negocios, el jefe de misión español, estaba desde 1845 en Montevideo. España tenía muchos intereses ya para entonces en el Río de la Plata, principalmente en Buenos Aires y Montevideo. Se había producido una inmigración grande en los años previos de españoles a esas ciudades, y sufrían por las guerras civiles, los conflictos que existían en esa década muy dura de la Cuenca del Plata, en la cual los españoles, como todavía no habían establecido relaciones diplomáticas la Confederación Argentina con España, los españoles eran reclutados como si fueran nativos, ¿verdad?, como si fueran naturales. Entonces había un interés muy, muy especial de España de regularizar el comercio, de proteger a sus nacionales, y en ese momento se da el contacto con el Paraguay. El representante diplomático español informa que el Paraguay era un país importante, que era un país donde se respetaba la tradición heredada de España, donde había mucha influencia y muchas posibilidades de desarrollar relaciones políticas y económicas, y entonces aboga porque de una vez se realice ese reconocimiento. Y para el Paraguay el reconocimiento español se convirtió en un tema muy importante, porque podía neutralizar completamente la pretensión de la Confederación Argentina de considerar a la República del Paraguay como una provincia que tenía que mantenerse dentro de la Confederación Argentina. Porque, como señalamos al principio, la independencia fue respecto de la corona hispánica y no respecto de la Argentina. Al reconocer la corona hispánica, evidentemente el Paraguay obtendría una legitimidad respecto de su intención de mantenerse como Estado independiente. Pero desde Madrid se consideró que lo urgente era llegar a un entendimiento con la Confederación Argentina, y que entenderse con el Paraguay, reconocer la independencia del Paraguay, podría dificultar esas negociaciones o esas conversaciones con la Confederación Argentina. Y se decidió esperar un poco más. Cuando el gobernador de Buenos Aires, encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, Rosas, terminó siendo derrocado y se inició el proceso de adopción de organización constitucional de la Argentina con el general Urquiza,
se dio la autorización para que se produjera el reconocimiento. Ahora bien, el reconocimiento español, España no reconocía a las repúblicas constituidas en sus antiguos dominios en forma unilateral, sino que exigía la negociación de un tratado en el cual se le asegurasen ventajas comerciales, el nuevo Estado asumiese las deudas que habían quedado de parte del Estado español, se resolviese la cuestión de la nacionalidad, porque habían padecido mucho los españoles que quedaron, los peninsulares propiamente, porque todos eran españoles en medio, pero los peninsulares que quedaron, entonces había que definir la cuestión de nacionalidad y había que también definir el tema de indemnizar a los que habían sido perjudicados por las guerras de independencia. Entonces se autorizó a que se inicien esas negociaciones a los agentes que estaban en el Río de la Plata. Pero el Paraguay tomó la decisión de adelantarse y mandar un representante diplomático a la Corte de Madrid para que las negociaciones se hicieran directamente en España. Eso es ya en 1854 y sería Francisco Solano López. Exactamente. ¿Y qué ocurrió ahí? En 1853, Francisco Solano López fue designado ministro plenipotenciario en misión especial ante varias cortes europeas, ante Gran Bretaña, Francia, el Reino de Cerdeña, lo que sería la base de la actual Italia, para canjear las ratificaciones de los tratados que se habían firmado en Asunción a principios de ese mismo año, 1853, y que abrían la navegación y el comercio a las grandes potencias marítimas del mundo. También se firmó con Estados Unidos, pero la misión de Solano López fue a Europa. Esa misión tenía una finalidad política, pero también tenía una finalidad de adquisición de elementos para iniciar el gran desarrollo que el Paraguay pretendía llevar adelante a partir de la apertura de la navegación, el reconocimiento de su independencia por la Confederación Argentina y la apertura completa de la navegación del río Paraná, que le comunicaba al Paraguay con el mundo y que abrió una etapa de gran desarrollo, de multiplicación de sus exportaciones y de su desarrollo empresarial. Entonces López llevaba la misión de, en Europa, adquirir buques o adquirir un buque principalmente, pero la posibilidad de otras adquisiciones con miras a contar con una flota mercante propia, técnicos para la instalación de un arsenal de marina aquí, en fin, distintos objetivos. Y entre esos objetivos se le encomendó también que fuera a España para negociar el tratado de reconocimiento desde allí. España, como lo señalaste al inicio, ya no era el imperio que había sido antes de la desintegración de su imperio colonial americano. Y en consecuencia, el reconocimiento español, ya teniendo el reconocimiento de los vecinos, el Imperio del Brasil, la Confederación Argentina, ya teniendo el reconocimiento de las grandes potencias marítimas, el reconocimiento español no tenía una enorme urgencia o importancia para el Paraguay. Pero el Paraguay buscaba, y ese creo que es un resultado importante de la investigación que hice sobre este tema, el Paraguay buscaba que España hiciera una declaración sobre los territorios que correspondían al Paraguay, porque obtenida la independencia, el siguiente gran desafío que afrontó el Estado paraguayo fue la de definir su territorio. Y dentro de ese objetivo, Solano López va a plantear ante la Corte en Madrid, ante la Corte del Reino de España, que España en el Tratado de Paz, Reconocimiento y Amistad incluyese también una disposición en que señalase que el Paraguay se había formado con el territorio de la antigua Intendencia, abarcando ambas márgenes del río Paraná, es decir, también las misiones orientales, y ambas márgenes del río Paraguay, es decir, también el territorio del Chaco, con miras a las negociaciones que podrían plantearse
en el futuro. Por lo tanto, tanto ese tratado de Permuta y de Madrid y lo que significaba realmente en el terreno, que no fueron resueltos durante los tiempos coloniales, van a ser el tema principal de discusión por parte al menos de Paraguay para que España de alguna forma articule su reconocimiento o no, o sea, este tratado de paz. Claro, así como el Paraguay, cuando se discutía su independencia, quería el reconocimiento español para, para afirmar esa independencia, para legitimar esa independencia, también quería una declaración de la antigua metrópoli que dijera cuáles eran los territorios que le correspondían, porque una declaración de ese tipo podría tener una enorme importancia. Y nuevamente, como ocurrió con el reconocimiento, España decidió privilegiar su relación con la Confederación Argentina antes que dar el gusto. Y este fue el motivo en realidad porque todos los otros puntos se fueron obteniendo, incluso el tema de la nacionalidad, que era un tema que en algún momento complicó la negociación, todos los otros puntos se fueron obteniendo, pero en este punto en particular no pudieron ponerse de acuerdo y el Paraguay consideró que era innecesario relacionarse con España. A la vuelta de Solano López, España incluso en algún momento ofrece firmar el tratado, enviar un plenipotenciario a Burdeos, donde estaba primero a París, después a Burdeos, y Solano López ya va dando largas porque lo que interesaba al Paraguay era concretamente esa declaración, España no estaba dispuesta a darla, y entonces va a producirse un largo distanciamiento en que ya no se va a gestionar el reconocimiento español. Este reconocimiento al final es alcanzado en 1880. ¿Bernardino Caballero era presidente cuando eso o todavía? Cuando el tratado se firma, era presidente todavía Cándido Bareiro. Cándido Bareiro. Pero poco tiempo después, Cándido Bareiro fallece y Bernardino Caballero asume la presidencia de la República. Ahora, el reconocimiento español va a ser negociado posteriormente en otras condiciones. Ya España había afrontado la guerra de independencia de Cuba en la década de 1860, había visto la mala voluntad que había en los países hispanoamericanos a su respecto, y entonces desde la restauración, porque España va a vivir entre 1868 y 1875, 74-75, un periodo que le llaman el sexenio democrático. Va a vivir un periodo desde el derrocamiento de la reina Isabel II hasta la restauración de la monarquía con el hijo de Isabel II como Alfonso XII. Entonces, al concluir ese proceso, Alfonso XII va a cambiar bastante la actitud respecto de los países iberoamericanos. Se va a ir consolidando la idea de que España y los países iberoamericanos tienen que formar una unión basada en la sangre, ¿verdad? Una unión familiar. Ahí comienza a hablarse, incluso ya los estados van tomando el discurso de la madre patria, las hijas de la madre patria, la unión, la familia que formaban todos esos países, y eso va a acelerar y facilitar el reconocimiento de la independencia. Prácticamente en 3 años se firman los tratados de paz, ya no se habla de tratado de reconocimiento, se firman los tratados de paz con Perú, con Paraguay, con Colombia, países que todavía no habían negociado. Y Paraguay, por ejemplo, va a negar a reconocer cualquier tipo de indemnización por confiscaciones y demás, y esa nueva posición española va a facilitar la firma de ese tratado de paz, que va a implicar en concreto el establecimiento de relaciones diplomáticas entre esa entidad que había surgido del Imperio Colonial Español, hispánico, que era la República del Paraguay, y el Reino de España. Muy interesante porque esta historia que nos cuenta nos relata esa dinámica de cómo los contextos hacen variar algo que se dilata en el tiempo. Una última pregunta, y tiene que ver con una cuestión prácticamente del aspecto cultural. En todo este tiempo,
tan dilatado que se da desde esos primeros contactos hasta que se concreta el tratado, no quiere decir que el Paraguay se privó de españoles. Incluso uno es muy famoso, y de Alfonso Bermejo, que estuvo por aquí. Es ese tipo de visitas, y una vez que ellos retornan a su país, de alguna forma ayudó también a tener una mejor comprensión de lo que es el Paraguay. Si nos puede contar un poquito sobre eso. Absolutamente. Bueno, Bermejo fue una figura muy importante dentro del gobierno de Carlos Antonio López, sobre todo. Contratado por Francisco Solano López en París, fue como una especie de ministro de Cultura. Organizó el teatro, la escuela normal, ¿verdad? Se llamó la Escuela Normal primero, después Academia Literaria. Dirigió publicaciones periodísticas importantes, el Eco del Paraguay, que dirigió él, después se hizo redactor del Semanario, que era el órgano oficial. La revista La Aurora, que fue la primera revista literaria del Paraguay. En fin, Bermejo fue una figura relevante, formó el elenco estable del teatro nacional, construyó o acomodó el Teatro Nacional, es decir, fue trasladando prácticas, manifestaciones culturales, actividades culturales que conectaban al Paraguay después de un largo aislamiento con lo que estaba ocurriendo en los centros de pensamiento del mundo occidental en el que nosotros estábamos insertos. Por eso yo, en el capítulo en que me refiero a la acción de Bermejo, lo llamo un representante sin credenciales diplomáticas, porque Bermejo también va a ser un transmisor de las prácticas culturales españolas, va a ser a través del semanario del Eco del Paraguay, va a contar la política española, la situación política, pero también su literatura, su narrativa, su arte dramático, y va a ser un protector de los españoles que ya vivían en Paraguay en ese tiempo por su proximidad con el poder. Qué interesante tema, y definitivamente algo que tiene para dar muchísimo más. Pero bueno, los tiempos de televisión lastimosamente a veces son cortos. Embajador, muchísimas gracias por acompañarnos este día. Un gusto, me parece muy importante este programa. Tenemos que los paraguayos entender más nuestra historia, reflexionar sobre nuestra historia con nuevas investigaciones, con nuevos elementos, no solamente con los que nos van transmitiendo en forma oral. Así que este programa es muy importante y pueden contar conmigo para todo lo que sea útil para difundirlo y mantenerlo. Muchísimas gracias. También gracias a usted por acompañarnos como ocurre cada fin de semana. Nos estamos viendo en 7 días. Hasta la próxima.